presenta Cambiemos el Relato. Vía Verde Alimentos Sanos. Una propuesta diferente para todas tus comidas, meriendas y desayunos. Productos sin gluten, sin lácteos, sin azúcares refinadas, sin conservantes. Viandas adaptadas a tus gustos y preferencias. Instagram, @Vía Verde Alimentos Sanos. Teléfono 094-737-813. Anamaya Registros Akásicos. Marcela te espera para descubrir el tesoro que guarda el libro de tu existencia. Consultas presenciales en Uruguay y online en todo el mundo. Comunícate por Instagram a @anamaya_uy. Taller de Ludosofía. Alicia y Miguel te invitan a descubrir un espacio de autoindagación y aprendizaje en donde practicaremos la alquimia del encuentro. El encuentro con los demás, pero fundamentalmente el encuentro con nosotros mismos, con nuestros retos, con nuestros desafíos, con nuestras incertidumbres. Abierto a todos los que resuenen con su propósito y se animen a participar. Instagram @Alicia y Miguel Uy. Teléfono 099-504-133. Ser Uno Consultas. Aplicamos herramientas de nueva medicina germánica, biodecodificación, inteligencia emocional, PNL, espiritualidad y metafísica, entre otros. Consultas presenciales en Uruguay y online desde cualquier parte del mundo. Comunicate al +598 092 464664 o en Instagram @Ser1Uy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo contenido de Cambiemos el Relato. Recuerden que estamos saliendo en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitch y hasta unos días van a poder también ver los programas en Spotify. No sé en qué va a quedar eso, pero al parecer Spotify en Uruguay por lo menos no lo van a poder ver. Sí quedan colgados también en Google Podcast, así que lo van a poder escuchar de ahí, no ver, porque Spotify estaba dando la posibilidad de ver o escuchar las cosas a la vez. Las columnas, bueno, para los que están en Uruguay no lo van a poder seguir haciendo a partir de, no sé si principios de enero o principios de febrero, pero lo van a poder escuchar en Google Podcast y en alguna otra plataforma que yo les voy a pasar para que puedan tener ahí todo el reescuchar o revivir cualquiera de los contenidos. Aparte, Spotify era el que tenía la mayor cantidad de base de material, porque tiene más de 3 años de material, nunca nos han censurado nada, ni hemos perdido nada, entonces ahí estaba mucho material, pero bueno, también Odyssey, que era la otra plataforma que teníamos respaldo y que no nos censuraban, al parecer también cierra, y bueno, estamos en esas, así que por favor compartan, comenten, suscríbanse al canal de YouTube, que es donde más tenemos seguidores y donde más podemos crecer hoy en día, teniendo los recaudos de la forma de dialogar y de todo ese tipo de cosas. Voy a acomodar un poquito más la cámara. A ver si puedo. Ahí. Y ahora sí voy a darle la bienvenida, tengo todo bien configurado, a Federico Isabela, que está del otro lado. ¿Cómo va, Fede? ¿Todo bien? Tanto tiempo. ¿Cómo estuvo por ese mes que no lo vimos? Y bueno, estuvo intenso. Ahí anduvimos recorriendo las viejas tierras mayas y aztecas y lo que sea que tuviesen antes que esas civilizaciones. Así que bueno, acá estamos renovados y con ganas de volver a su prestigioso canal, mi amigo. Ahora todos también viendo qué demonio va a pasar con Spotify y con todo esto. Esperemos que esta gente al menos sirva para hacer un arreglo con esa plataforma que bueno, que también es bastante, por lo menos para lo que lo usamos en el teléfono, ¿no? Se puede escuchar con la pantalla apagada, no se corta, no se te tranca en el bolsillo. Yo, por ejemplo, lo uso para todos estos podcasts, no escucho nada de música, pero sí todo este prestigioso programa, los de Bajo la Lupa, los de un montón de cosas que hay ahí
en la vuelta. Así que ojalá que arreglemos, porque además, como decías, en esa plataforma, entre comillas, aunque en algún momento salieron unos cartelitos que decían información de ya sabemos qué y el virus de moda de los últimos años, pero que yo sepa, como vos decías, todo el mundo se pudo expresar libremente. Y eso hoy día es mucho decir, ¿verdad? Así que esperemos que arreglen. Totalmente. Tengo igual algunos sentimientos encontrados con la situación, porque en cierto modo me parece algo valioso que un Estado, mal o bien, puedo estar de acuerdo o desacuerdo, pero que diga, no, esta es la ley nuestra y si a ustedes no les gusta, vos, empresa internacional, bueno, tomátela. Por ese lado, tengo como un sentimiento encontrado en donde en algunos casos decimos a veces que estaría bueno que los gobernantes no pensaran en las grandes empresas y legislaran en base a la soberanía de un país. Pero bueno, viste que Sí, por yo otro con lado eso, como soy ¿eh? bastante un analfabeto digital en estas cosas, no opino demasiado. No sé si los que redactaron la ley tienen mucha idea de lo que están haciendo, porque solemos tener unos carcamanes redactores de leyes en el mundo de Internet que no se enteran, ¿no? Como cuando el ministro, el ahora nuevamente senador Heber, fue al Senado y hablaba del upgrade y hablaba de unos términos que decía, este personaje hace 1000 años que está acá en la política y no sabe ni pronunciar, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Pero sí, como usted dice, tampoco me voy a meter mucho, porque no tengo ni idea de cómo se mueve eso, de la plata, ni cómo va, ni cómo viene. Pero bueno. Sí, por eso te dije, aclaré, más allá de lo que se haya legislado, que puede estar de acuerdo o no, rescato eso, ¿no? De que la ley Sí. puede estar equivocada, pero que, porque eso da pie a que, bueno, la próxima vez quieras legislar algo importante y venga alguien y diga, no, mirá, si vos legislás esto, nosotros nos vamos. Por ese lado lo digo. La ley no sé cómo está, si está bien redactada, si Sí, está por eso. correcta. Por ese lado lo digo. Me comprende su punto de vista, su sensación encontrada. Fede, ¿arrancamos? Bueno, vamos a tratar de hilvanar una serie de ideas que no está... Es un tema apasionante, un tema que, como todos los temas apasionantes de este mundo, no son sencillos, pero no porque vayamos a hablar de nada muy complicado, sino porque en general quizás no estemos acostumbrados a considerar la historia y los ciclos de la naturaleza como que algo como que van de la mano. En general, nosotros tenemos una concepción del tiempo. Cuando digo nosotros, la civilización nuestra, mejor dicho, más que hoy vamos a hablar de esa diferencia, nuestra cultura suele tener una concepción lineal del tiempo. ¿A qué llamamos lineal? Bueno, como si fuese una vida, cada vida nuestra, ¿no? Bueno, arranca siendo un niño, un bebé, prácticamente no se entera de nada el bebé, de qué pasa alrededor, los padres le hacen todo, le solucionan todo, y el niño va creciendo, y bueno, pasa por la infancia, la primera infancia, después ya es un niño un poco más, bueno, que ya se vale un poco más, digamos que entra la preadolescencia, adolescencia, juventud, mayoría de edad, se hace maduro y se hace veterano y tarde o temprano, si todo incluso le salió bien, bueno, llega a una gran edad, bien viejito y después muere. Entonces una concepción lineal del tiempo. Está bien, eso en cada una de las vidas nuestras. Ahora acá, por lo menos varias veces hemos hablado acá de la posibilidad, del sentido de que, bueno, eso sea un ciclo. Y así como nosotros cada vez que nos despertamos, bueno, sí, yo hoy me desperté y parecíamos un bebé, ¿no? Totalmente así dormido, no entramos nada de qué pasaba alrededor y empezamos a poquito, hicimos todo el día y capaz que ya hasta ahora, Fabián, que acá ya estamos en la nochecita, ya estamos con ganas de ir bajando la cortina e ir a descansar. Ahora, el día de mañana tendrá una variante más, una variante menos. No va a ser demasiado distinto a lo que hicimos hoy. Podrá ser por fuera, pero nuestra actitud conciencial, nuestras capacidades, nuestra sabiduría, nuestros errores, nuestras falencias, y van a ser más o menos lo mismo de lo que fueron hoy. No vamos a dar un gran salto. Entonces, acá lo primero de todo sería analizar si esta concepción lineal del tiempo, no sé si en este prestigioso canal lo hablamos alguna vez, yo creo que sí, lo mencionamos, pero hoy es el momento para hablarlo. Desde un tal Augusto Comte,
el gran señor Comte, que es un hombre que murió en 1857. Quiere decir que toda su vida, todo su desarrollo intelectual, este hombre lo va a hacer obviamente en la primera mitad del siglo XIX. Esto es muy importante, la primera mitad del siglo XIX. Él codificó todas unas maneras donde supuestamente la historia de la humanidad empieza, voy a dibujar con la mano, así una línea ascendente. ¿Qué es esta primera etapa? Le llamó la etapa mágica. Mágica en un sentido bastante despectivo, mágica en el sentido como que fue la primera infancia de la humanidad. Por lo tanto, según este criterio, primero la humanidad empezó desde, bueno, un infantilismo total, que no sabía nada, que estaba pintada, que todo le asustaba, que como no entendía qué pasaba a su alrededor, inventaron dioses, inventaron seres, inventaron relaciones para tratar de explicar por qué llovía, por qué crecían los frutos, por qué los animales iban y venían, qué cosa era un rayo, un trueno, etcétera, etcétera. Y ahí, con mucha imaginación, este hombre absolutamente primitivo, ¿no? Como recién salidito de las cavernas, o mismo las cavernas, como no entendía nada, todo lo inventaba y todo, ¿ah? No había razón, prácticamente no existía, por lo tanto, era una mente así, al mejor estilo infantil, donde se inventaron toda una serie de dioses y seres que andaban ahí, obviamente siempre producto de la imaginación de ese ser primitivo. Fueron pasando los milenios y llegaríamos a una segunda etapa, le llamó la etapa religiosa. Y desde el punto de vista de lo que sabía el ser humano, bueno, como que no había mucha diferencia. Eso sí, ahora todo se vuelve más complejo, ahora surgen iglesias, surgen rituales, surgen cosas mucho más de mayor complejidad. Pero si vamos a lo que sabía, sí, decime. Hay una diferencia en que antes era como quizás más espontáneo de la sociedad y la cultura, sea como sea, a pasar hacia algo más estructurado y guiado por otros, ¿no? Sí. Hay alguien que te dice cómo tenés que pensar o cómo tenés que creer tu fe. A grandes rasgos, que es lo que nos importa casi, esa es más o menos la idea, pero el ser humano en estas dos etapas sigue sin saber nada, sigue sin enterarse de absolutamente nada profundo, simplemente es supersticioso, sigue todas unas cosas que me lo dijeron otros, unas tradiciones, y no se detiene a pensar demasiado. Así seguiría una etapa religiosa. Tendríamos que esperar siempre, según esta idea, un tercer escalón que hubiese surgido allá por el siglo VII antes de Cristo en Grecia, donde según Comte, él le va a llamar esto la etapa filosófica. Esta etapa filosófica, según él, el ser humano, al menos por vez primera, se empieza a hacer preguntas. Empieza como a cuestionar. Y entonces, según él, la etapa filosófica es tener un montón de preguntas. Respuestas prácticamente ninguna. Siempre según esta visión, la filosofía no sería más que el arte de hacerse un montón de preguntas, excelentes preguntas, buenísimas las preguntas, sin respuestas. ¿Querés respuestas? Tenés que esperar al último escalón, que le llamó la etapa científica, ¿no? Donde ahora sí, allá por el siglo de las luces, no sé, más o menos por ahí, en la época del finales del siglo XVIII, del siglo XIX, donde ahora sí, con el desarrollo de la ciencia tal cual nosotros la conocemos, ahora sí vienen las respuestas. Ahora sí sabemos por qué llueve, ahora sí sabemos por qué las cosechas van y vienen, ahora sabemos, tenemos respuestas. Y sería la primera vez entonces que el ser humano tiene respuestas y ahora sí que llegamos a la etapa científica, bueno, solo queda esperar una evolución, siempre considerando la evolución como una mejora lineal, y démonos cuenta que en el auge del positivismo en el siglo XIX, esta gente consideraba que ya estaban todas las respuestas hechas. Capaz que nos causa cierta gracia, pero incluso para ver cómo se reflejaba esta mentalidad, el último día de 1899, no me acuerdo si fue en Inglaterra o en Francia, en París, Londres, ¿dónde? En una famosa oficina de patentes, un personaje colgó un cartelito que decía: todo lo que podía ser inventado ya fue inventado. 1899. Diciendo acá, no me vengan con más nada porque ya está todo. Ellos en el positivismo ya tenían todas las respuestas, sabían todo. El único misterio que le quedaba por resolver a esta gente era la fórmula química del pensamiento. Vemos de dónde viene esto de creer que el cerebro segrega pensamiento
y que bastaría conocer las fórmulas químicas y un par de cosas más, y ya, cuando tuviésemos esa respuesta, bajar la cortina, ya no hay más nada que investigar, acá ya sabemos todos. Era la época que le ponía la distancia a las estrellas en metros, ¿no? Porque se tenían una fe, no se puede negar que esta gente se tenía una fe a prueba de cañones, la sabían todas. Después empezó el siglo XX, ¿no? Y vinieron personajes como Rutherford, como empezaron a hablar del átomo, de la teoría atómica, viene la teoría de la relatividad, vienen cosas bueno, que sacuden totalmente esas certezas, e incluso después, desde el punto de vista social, viene la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque se creía, cuando empezaba el siglo XX, se creía que iba a ser el siglo donde estaban todas las soluciones. Escuchá bien, Fabián, empezó el siglo XX diciendo, cuando termine el siglo XX, no va a haber más pobreza, no va a haber más enfermedades, no va a haber más cárceles. Mirá cómo empezaron, con qué alegría, con qué optimismo empezó esta gente. Me gustaría poder traerlos al final del siglo XX, estos cerebros que imaginaron todo esto para decir, muchachos, miren cómo está acá la cosa, ¿cómo la ven? ¿Qué opinan? ¿Quieren rectificar alguna cosita o siguen parados en esos pedales del saber positivista? Bueno, si la Primera Guerra Mundial fue un sacudón total, ¿qué podemos decir de la Segunda Guerra Mundial? Que además ya sabemos que está mal contada, que bueno, como hoy vamos a hablar de esas cosas, ¿no? Está llevada solo desde un punto de vista, etcétera, 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 pero lo seguro es que si se creía que, bueno, pará, esto fue como un error, la Primera Guerra Mundial, ahora sí, ahora sí ya se solucionó todo. Bueno, cuando la humanidad demostró los delirios por todos lados, las matanzas, la cantidad de civiles, además, que murieron en esa Segunda Guerra Mundial, es como que el mundo entró como, por lo menos a nivel colectivo, empieza una especie de depresión, diciendo, bueno, no digo que se haya concienciado así, ¿no? Pero viéndolo en retrospectiva, como decir, bueno, me mintieron en todo, me engañaron, me prometieron que estábamos llegando al siglo de las maravillas más maravillosas, y si bien de la tecnología sigue dando maravillas, pero desde el punto de vista social, bien podemos decir que empezamos a hacer agua por muchos lugares y que todo el siglo XX no dejó de ser una lucha de combates, de guerras, de guerrillas, ¿qué voy a contar si más o menos todos ya lo sabemos y seguimos viviendo en esas épocas? Entonces, y las promesas siguen siendo las mismas, ¿no? Lo increíble es que las promesas siguen siendo las mismas y el positivismo está vivito y coleando, ¿no? Sí, desde algún punto de vista sí, mucha gente, la ciencia hoy en general, por lo menos la ciencia de carril, la que se anuncia, sigue siendo positivista, sigue pretendiendo encontrar en el cerebro el pensamiento, y el cerebro es como, siempre el mismo ejemplo, ¿no? Pero es como estar mirando un partido de fútbol acá en el teléfono y creer que los jugadores están acá adentro. No. Vos, en esta pantalla, o la que nos está viendo toda la gente, sí, vos ves gente que corre, pero los jugadores no están ahí adentro, ahí se reflejan situaciones que están en otro lado. Esa es básicamente la realidad del cerebro físico. Por algo, sigan investigando y está perfecto y vamos. Ahora ahí, para los que tenemos otro punto de vista, y por eso no deja, por más que sigan investigando y te hablan de las neurociencias y neuro, y sigue siendo misterio. Y estamos llenos de misterio y por suerte, ¿no? Y por más que se quiere manipular y por más que nos quieren convencer que, mira, le encajaron un chip o acá o va a descargar sus pensamientos en una computadora, bueno, está bien. Y ahora hay cada vez más personajes que están diciendo también que el cerebro es un mero codificador de lo que genera el corazón, ¿no? Bueno, ahora, justamente, en épocas medievales, cuando todo se empieza a entreverar, porque eso va a caracterizar siempre una época medieval, un gran entrevero. Ni bueno ni malo, pero un entrevero, donde las cosas, por cosas que vamos a ir viendo ahora, pero ¿vos te acordás cuando, creo que fue la primera vez que aparecí en este gran canal, amigo, hablamos de Egipto, de las maravillas de la tecnología, de los enigmas? Por ejemplo, solo con Egipto muestra cómo esa evolución, supuesta evolución, en la época de la época mágica, donde supuestamente el ser humano no tenía conocimiento, no tenía ciencia, no tenía arquitectura, no tenía ingeniería, aparecen las obras de ingeniería más importantes, más grandes y las obras más pesadas. Recordemos, aunque lo pueden ir a buscar al canal, que solo la Gran Pirámide de Keops es 9 veces más pesada que el edificio más pesado que hoy la humanidad ha construido. ¿Ok?
que es la torre Burj Khalifa, esa que mide no sé cuánto, como 800 metros, allá Y con una, por y Medio Oriente. con una perfección que asombra, ¿no? Que hoy en día no se consigue. Mucho mejor en piedra maciza, algo que nuestra civilización directamente no podría hacer, y mucho menos en esos supuestos 20 años que el gran Herodoto, el gran historiador, el gran recopilador, le contaron, aún si las cifras oficiales son ciertas, 1900 años después de que se habían construido, le cuentan una serie de cosas a Herodoto y nosotros seguimos repitiendo eso. Entonces, que fue para la tumba de Keops, 1900 años después, aún si las cifras son reales. Para nada, no se tiene ni idea, jamás se encontró a nadie enterrado en ninguna pirámide de estas, ni siquiera restos biológicos en los sarcófagos. Por lo tanto, algún día vamos, aunque dos por tres se ven cosas que como que se va cambiando un poco ese chip. Entonces, ¿para qué mencionamos esto? Bueno, cuando me decís que la humanidad estaba al principio como un bebé, mirá este bebé. Es como decir, dejé al nene de 6 meses solo y de pronto llegué y me construyó una computadora cuántica con capacidad de 10 veces mejor que la que estamos usando ahora. Bueno, no parece ser algo que esté en manos de un bebé. Así que probablemente la historia no sea esa cosa lineal y ascendente. Vos también con el amigo Rubio hablaste bueno, de las muchas, pero de las muchísimas falencias que tiene la teoría darwiniana, no del propio Darwin, sino de los darwinistas que tomaron eso e hicieron una nueva religión. Pues claro, esto es derivado, si esa teoría que nos cuentan es así, bueno, está así, el ser humano cuando se bajó al árbol y dejó de ser un homínido y de pronto, siempre por casualidad, se empezó a desarrollar y le vino inteligencia y estas capacidades se habría puesto a construir y bueno, sí, ahí empezaría acá. ¿Por qué podremos sustituir esto? Bueno, pensemos que toda la naturaleza es cíclico. Hay distintos tipos de ciclos. El ciclo más habitual que estamos todos, lo hablamos hace un ratito, que estamos todos acostumbrados, y es el día y la noche. ¿Qué duda puede haber? Bueno, el otro que también estamos totalmente acostumbrados es las estaciones, que depende de la parte del planeta, estarán más marcadas o no, pero bueno, esté donde estés, más o menos sabés que hay una época que hay más luz, más calor, y esté donde estés, hay otras épocas donde hay menos luz y menos calor. Después, si hay 4 estaciones, 3, no importa eso. Y de ahí que también podamos ver en el planeta y en toda la naturaleza distintos tipos de ciclos. Algunos que son más largos, otros que son más cortos, pero todos tenemos la certeza que pasado X cantidad de tiempo van a volver condiciones que estaban al comienzo. Acá también en este prestigioso canal se ha hablado varias veces, bueno, de este pretendido cambio climático antropocéntrico. ¿Y a qué vamos? Y vamos que cuando revisás las temperaturas, los datos que podemos tener de siglos o de milenios anteriores, ves que hubo épocas más calurosas, épocas más frías, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que el ser humano puede hacer, lo que no quita que estemos con el medio ambiente haciendo cualquier cosa, pero va por otro lado los problemas medioambientales, ¿no? Justamente apuntan a donde no parece que tengamos chance de hacer mucho. Sí podríamos hacer mucho en otros lugares. Entonces, si nosotros volvemos a concepciones más lógicas, más naturales, lo que tendríamos que entender es que todas las cosas, las civilizaciones también, van a tener momentos que nacen, que se desarrollan, que se vuelven fuertes, que se vuelven expansivas, que se reproducen, que llegan a un momento de oro clásico donde se mantiene mucho tiempo. Y tarde o temprano, como a todas las cosas que están materializadas, tarde o temprano le empieza a venir achaque, le empieza a venir falta de vigor, le empieza a venir la vejez y tarde o temprano también esa civilización va a morir. Entre que muere una civilización y vuelve a nacer otra con similares características, a eso le podemos llamar un periodo de edad media. Un periodo medio entre otros dos picos más altos. Es como decir, bueno, me voy a acostar esta noche, dejé la cosa de determinada manera, pero necesito un descanso, por lo menos un descanso de la materia. Ya volveré. Bueno, así parecería que todas las cosas, las civilizaciones también, periódicamente vienen, se desarrollan, dan un salto, dan maravillas, o no, yo qué sé, pero por lo menos se estabilizan, dan sus cosas, llegan a sus momentos dorados y después empiezan a decaer y se mueren como todas las cosas de este mundo. Y ahí vendría un proceso medieval, de edad media. Esta parte acá, Fabián, hasta acá más o menos, Perfecto. se Sí, viene perfecto. diciendo de. Y entonces capaz que esto decía, bueno,
cuando nosotros hablamos de la Edad Media en singular, estamos cometiendo un gran error. Porque cuando yo digo en singular, parece que la Edad Media fue algo que pasó una única vez, entre que cayó Roma y vino el Renacimiento italiano, por lo menos así los libros tradicionales de historia figuran. Acá ya hemos hablado de Grecia. Tendríamos que saber que cuando cayó aquella mítica o no tan mítica civilización de Troya, más o menos estamos hablando hacia el año 1200, 1100 a.C., y vuelve a aparecer toda esa filosofía, todos esos grandes pensadores, allá al menos así se los empieza a vislumbrar el primero, el siglo VII y VI antes de Cristo en Grecia. Acá estamos hablando de unos 350, 400, 500 años, donde en ese lugar del Egeo hubo una Edad Media. ¿Y qué caracteriza a cualquier periodo medieval? Bueno, una civilización que se viene destruyendo, que a veces puede ser una destrucción más periódica o a veces por una guerra, por un cataclismo, por un terremoto, por la explosión de un volcán, por lo que sea, por la subida del mar. Una civilización que desaparece. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasa cuando una gran civilización en un lugar desaparece? Y los que quedan se tienen que dedicar a sobrevivir y sobreviven de una manera muy básica, muy primitiva, muy elemental. Prácticamente no vamos a encontrar ningún resto de cultura, ni de escritura, ni de arte, ni de nada que no sea sobrevivir. Y a veces tiene que pasar 300, 400, 500 años, lo que sea. Y ahí sí es como que todo se estabiliza, todo se mezcló, todo se entreveró. Y de todo eso que se entreveró, como que se generaron nuevas semillas y tarde o temprano vuelve de a poco a ir naciendo lo que podríamos llamar una nueva civilización o un renacer o un renacimiento de otra civilización que va a tener otro carisma, que va a tener otro color, que va a ver las cosas de otra manera. Y así también los griegos en su momento, bueno, van a dar muchas cosas todavía. Bueno, bien que podemos decirnos que somos herederos, que somos nietos de esa cultura, y también van a ir desapareciendo. En este caso, los griegos que nosotros conocemos no desaparecieron por cataclismo, sino que la nueva civilización romana los asimiló. Y ahí también se dieron algo muy interesante, ¿no? Porque Roma, digamos que invade militarmente a Grecia por arriba, pero Grecia por debajo la invade culturalmente. Y así también en la dinámica de la historia vemos civilizaciones que es como que la más nueva militarmente avanza, pero la más vieja culturalmente también logra traspasar su propia genética cultural a la nueva civilización y después que, obvio, siempre pasan cosas a veces duras, los enfrentamientos, las matanzas, lo que vos quieras, o lo que sea que pase, pero con el paso de las décadas o los siglos, sobreviven las dos cosas, la fortaleza y el vigor de la nueva civilización y la cultura y el saber de la vieja civilización. A veces es más triste ver pueblos que desaparecen sin que nadie ni siquiera vaya a asomarse. ¿Qué pasa? Que se mueren sobre sí mismos, porque démonos cuenta que aún esto que estoy contando de Grecia pasa todo su saber, hasta pasa el idioma, y durante muchísimo tiempo el idioma de la cultura en Roma no era el latín, sino que era el griego. Era un gran sinónimo, por más que siempre hubo romanos ahí que medio recalcitrantes que veían al mundo griego como algo peligroso, algo que no había que darle mucha bola. Lo cierto es que los grandes círculos culturales, las grandes obras, muchas veces, más que en latín, se escribían en griego. Por lo tanto, esas No, cosas sobreviven. incluso hasta el siglo 3 o 4, el idioma que se manejaba ahí en Medio Oriente, tanto para comerciar como para cultural, era el griego. Habiendo tanta cultura y tanta diversidad de pueblos ahí en Medio Oriente, era el inglés de hoy en día. Sí, entre otras cosas porque por más que nosotros hablemos de la caída del mundo romano, estamos hablando del mundo romano de Occidente. Ahí en Claro. Grecia, lo que hoy es Estambul, Constantinopla, toda esa zona, sobrevivió un imperio de corte griego y sobrevivió casi hasta la época del Renacimiento, ahí hasta la caída, en esa época tan especial del descubrimiento de América, la caída de Granada y la caída de Constantinopla, sobre finales de 1400, sobre finales de ese siglo, y por eso sí, el griego se va a mantener. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es entender que las edades medias son procesos absolutamente naturales, absolutamente lógicos, suelen ser procesos donde todo se entrevera, donde podríamos hacer un
una analogía con lo de borrón y cuenta nueva, o bueno, todas las cartas vuelven al mazo, hay que barajar y volver a dar. Y es natural que cuando algo se desgastó, cuando algo dio todo lo que tenía que dar, naturalmente en ese proceso de reasimilación o de muerte, o de llamémosle como se quiera, bueno, haya que barajar y dar de nuevo. El Egipto, aún lo que podemos saber del Egipto histórico, tuvo 2 o 3 grandes periodos medievales, 2 o 3 renacimientos dentro de la misma civilización. A veces eso puede pasar. Es como que la propia civilización se cae y después se vuelve a levantar con los mismos parámetros, con las mismas cosas, no es que vino algo de afuera. Y a veces muere del todo. En algún momento, ese Egipto que nosotros conocimos, que fue grandioso durante mucho más milenios de lo que se supone, bueno, también cayó. Y yo que vengo de... Pasa también con China, ¿no? China ha tenido esos procesos. Ha caído y se ha levantado y ha caído y ahora se parece que se está levantando de vuelta. Cualquier cantidad de veces, la milenaria China le pasó esto, le pasó a India. Acabo de venir justamente de tierras mexicanas, donde en algún momento la civilización maya, de una manera que nadie comprende muy bien qué pasó, si hubo un cambio climático en esos lugares, qué fue lo que pasó. Pero es una civilización que prácticamente de pronto se deja de construir, y desaparecen todos, se van a la selva los sobrevivientes, hasta que vuelven otras civilizaciones. Quiere decir que los procesos medievales de caída de civilizaciones es lo más natural del mundo. Todas las civilizaciones antiguas nacieron, se desarrollaron, se expandieron, se hicieron viejas y murieron. No sé de qué desubicada sensación nos viene a nosotros la idea que la nuestra va a vivir para siempre, que lo que tenemos hoy, venís en el año 5000 en el futuro y va a ser lo mismo que tenemos hoy, versión mejorada. Si seremos infantiles, nosotros sí que somos infantiles con esto, que somos como los niños. El niño cree que con lo que juegue siempre va a ser así. Por eso cuando decís, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo voy a ser policía, voy a ser bombero, voy a ser astronauta, voy a ser jugador de fútbol. Con lo que esté jugando, él proyecta eso y cree que va a ser siempre igual. Y nosotros como adultos decimos, qué bien, ya sabemos que después la vida va a dar tanta vuelta, andás a ver qué termina siendo. Entonces nosotros de ese punto de vista tenemos computadoras, tenemos esto, teléfono, que la cosa cuántica, pero el punto de vista de esas consideraciones somos bastante infantiles y tenemos esa sensación de que nuestras formas de gobierno, nuestra forma de administración van a durar para siempre. Si será viejo esto la historia, que ya en el año 1000, cuando le preguntaban a aquellos viejos caballeros cruzados, poco después, ¿no?, del año 1000, le dice, bueno, ¿y cómo imagina usted el año 2000? ¿O cómo se imaginaba el futuro? Y decía, y lógico, y si va a estar lleno de catedrales góticas, no va a quedar un solo moro en Tierra Santa y todos vamos a peregrinar a Jerusalén todos los años. Y vemos que ¿qué hizo ese buen señor? Proyectó lo que él tenía, lo que él deseaba, los miedos que él tenía y los proyectó versión mejorada. Hoy podríamos decir, del año 2000, bueno, 2023, catedrales góticas. Y sí, si nos pusiéramos nuestras empresas de construcción a hacer catedrales góticas, podríamos hacer montones más grandes. Pero ¿a quién le interesa hacer hoy catedrales góticas? A casi nadie. Y podemos ir a Tierra Santa, sí, pero ¿a quién le interesa hoy especialmente ir a Tierra Santa? Y eso de que no iba a quedar más moro en Tierra Santa, bueno, fue una proyección un tanto desviada. Porque cada uno juega con lo que tiene. Entonces, sería bueno que empecemos a entrar en una verdadera adultez y decir, nuestra civilización, tarde o temprano, va a dejar paso a otra que va a tener intereses e ideas y visiones de las cosas muy distintos, tan natural como todas las cosas de este mundo. Y lo que nos puede interesar ahora es decir, bueno, ¿y cómo sé yo si una civilización está en su momento de subida, en su momento de esplendor, o está más bien de bajada? Bueno, las cosas siempre son complejas en la naturaleza, ¿no? Como no es que en la naturaleza, por ejemplo, cuando desemboca el río Amazonas en el Océano Atlántico, por más que de pronto en los mapas hay una línea recta que dice de acá para acá, río Amazonas, de acá para acá, Océano Atlántico. Bueno, pero cuando vos vas a ese lugar, podés ver muchos kilómetros adentro del océano agua dulce, pero a veces también ves muchos kilómetros adentro del Amazonas agua salada. Quiere decir que las cosas se van entreverando y no hay una línea recta que dice de acá para acá una cosa, de acá para acá otra. Es decir, ¿cuándo entró la pubertad? Bueno, pueden haber algunas cosas, pero ¿cuándo alguien se hace adulto? No sé, no podemos trazar con una línea recta. Hay cosas que ya nos hacen adultos, pero otras que de pronto todavía nos tienen
más entreverado. Y ahí, en esos momentos de entrevero, también son momentos donde, bueno, pueden ir Pero pasando cosas muy, muy fructíferas, ¿no? aparte, yo qué sé, pensando en los periodos antiguos, ¿no? Que los asociamos a una fecha o un acontecimiento histórico, ese acontecimiento, ese mojón, esa frontera, es fruto de una visión posterior, de un estudio posterior y de un consenso. O sea, no es que es así científicamente, es un consenso que en algún momento se planteó, como, vamos a poner a partir de acá, arrancamos. Pero estamos hablando de que son procesos, en algunos casos, muy largos, no estamos hablando de 2 o 3 años, estamos hablando de 100 años quizás, o más, en donde ahí se hace ese cambio de época, y teniendo en cuenta otra cosa aparte, ¿no? En algunos casos, los cambios se iniciaron en lugares muy, o sea, era muy regional la situación y lo podemos ver hoy en día con el tiempo. En su momento era muy difícil decir, no, sí, la época está empezando el renacentismo en Italia, y vos vivías en, no sé, en París, y vos vivías y yo creo que hoy en día, a pesar de la conexión que hay y de la globalización que existe a nivel de comunicación y información, pasa lo mismo pero a la inversa. Hay un exceso de tanta información que es difícil Que nos vuelve saber. incomunicados. ¿Eh? Hay tanto exceso de comunicación que estamos incomunicados. Porque Y permite que es cada uno difícil. esté en su nicho, que esté como en su mundo, y prácticamente eso es increíble, ¿no? Cuando, por ejemplo, te tomás un tren o un metro en cualquier ciudad de Europa, por ejemplo, y ahí venimos, yo qué sé, 30, 35 nacionalidades distintas. Y viene uno mirando el fútbol de Turquía, y viene un chino hablando con un chino, y viene un japonés en su mundo, y venimos nosotros acá chateando, como yo estaba escuchando al Darwin de Bocati en un tren en Barcelona, específicamente, y vendría un argentino escuchando a no sé quién, y un brasilero, y venimos cada uno en nuestro mundo, estamos físicamente todos juntos, pero ni siquiera estamos compartiendo nada, o casi nada. ¿Ah? Así que si podremos estar hipercomunicados e hiper aislados, cada uno en su nicho, cada uno en su cosa, donde los algoritmos te sugieren solo las cosas que a vos te interesan, y entonces empezás a ver el mundo no como es, sino, bueno, como el algoritmo o las cosas que vos estás acostumbrado a consumir. Así que eso es un paralelismo con lo que podemos hacer. Siempre en los precisos medievales empieza la incomunicación, tanto por falta o ausencia total de datos, o como ahora en esta nueva Edad Media, por tanta sobresaturación de cosas que ya no sabes incluso ni a quién creerle, ni a quién tener, porque tenemos un científico que nos viene a decir una cosa y otro tan científico como este que nos dice todo lo contrario. Y bueno, y ahí andábamos tratando de, no sé, este me resulta más simpático, no sé a quién le creemos o por qué le creemos, eso es otro asunto. Pero eso con lo que vos estabas diciendo recién, cualquier historiador como la gente te va a decir, toda historia es presente. Es decir, toda historia nosotros la vemos desde nuestro presente, desde nuestros prejuicios, desde nuestras angustias, desde nuestros miedos, desde nuestras expectativas. Entonces, con los mismos libros de historia, de pronto en 300 años, con la misma información que hay de lo que llamamos Edad Media, Renacimiento, otra gente va a sacar otras conclusiones. Porque en 300 años lo único que seguro que van a tener otros miedos, otras expectativas, otras cosas. Con la misma información, no estoy hablando cuando se descubre algo nuevo, con lo mismo. Con la misma información se pueden estar relatando historias distintas. Imaginemos nomás, incluso si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra, o cuando convivían los dos, la historia que esta gente leía o entendía con los mismos libros que tenemos nosotros, sacaban otras conclusiones, porque su visión de la vida del ser humano era otra. No hay que irse tan lejos. Yo que tengo conocidos de gente que nació y se crió en Estados Unidos, ellos tienen otra visión totalmente de lo que es Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos, la mayoría de la gente no entiende por qué los odian tanto si ellos son los salvadores del mundo, los que van a defender los pueblos libres, la democracia y toda esa cosa. Y no lo entienden porque el relato que se construye por parte del sistema dentro de Estados Unidos
es totalmente diferente al que uno puede ver quienes están fuera y quien ve otra cosa, ¿no? Sí, señor. Por eso es tan difícil hacer esto. Y entonces, obviamente, no es que la historia le pongamos, bueno, de acá a acá era Imperio Romano y de acá a acá Edad Media, por más que sí, cuando empieza la última gran Edad Media en Europa del oeste, digamos, porque incluso antes de arrancar así con el asunto de fondo, démonos cuenta que cuando esta Europa estaba en su edad medieval, el propio Islam estaba en una edad de oro. Es gracias al Islam, a la cultura islámica, que nos salvaron un montón de cosas y que nosotros podemos estar conociendo casi quién fue Aristóteles, quién fue Platón y quién fueron muchos otros, pues gracias a esta gente que lo salvó. Y ni que hablar que en América ni se enteraron de la Edad Media Europea, acá tenían otros ciclos. Lo que sí es nuevo para la historia de esta globalización, que la caída de uno podría ir significando la caída de todos, o algo Y sin bastante... contar, y sin contar la pérdida histórica que significó la quema de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Ni que hablar Ahí, las sucesivas quemas, porque la Biblioteca de Alejandría tuvo 2 o 3 grandes quemas, y andás a ver, porque se quema casi todo, pero siempre me guardo uno. Y como siempre hemos dicho, ¿qué habrá en esa biblioteca del Vaticano? ¿Cuántas cosas, ¿no?, estarán ahí con esa gente que hasta el día de hoy, se autopercibe con el derecho a ser los únicos a que tienen esos libros y no darlos a conocer, ¿no? Maravilloso en bueno, esta época. y aparte no solo eso, el otro día yo miraba un video en relación a los archivos vaticanos y no recuerdo ahora, hay unos libros hay una parte de la biblioteca que se ha desclasificado, ¿no? Y los historiadores decían que en realidad para lograr saber y estudiar todo lo que tiene, solo esa parte que se ha desclasificado, están hablando de décadas de estudio y de investigación. O sea, seguramente lo que nosotros, ni siquiera nosotros lo vamos a poder conocer en su plenitud, esa pequeña parte que se desclasificó. Estamos hablando que la biblioteca del Vaticano tiene, contando los pisos y todo, kilómetros de extensión bajo Imagínense, tierra. no, pero bueno, está ahí, algún día. Además, después leerlo, hay que interpretarlo, hay que verlo. En cualquier época se pueden haber escrito cosas que tampoco eran correctas, pero ni que hablar, que mejor tenerlo o poder verlo que no tener. Entonces, de lo que veníamos hablando, ¿cuándo una civilización, o qué caracteriza más o menos los comienzos de edades medias? Bueno, que todo se empieza a entreverar, que todo empieza a volverse una sensación de inseguridad. Inseguridad que se puede trasladar desde el punto de vista físico, en los caminos, de lo que va a pasar, de los grandes sistemas que vienen funcionando o que habían funcionado durante siglos, a veces milenios, pero que de pronto muy rápidamente empiezan a fallar, como que empiezan a trancarse, como que no dan cabida a todo lo que se necesita. Si hablemos de épocas de entreveros, mi amigo Fabián, acá en este canal, el que le llamamos las cosas por su nombre, durante mucho tiempo, incluso cuando grandes filósofos acá, allegados a esta escuela de filosofía que yo represento, sobre todo el fundador, hablaba de que cuando vemos un hombre tendríamos que también ver que detrás de ese hombre puede haber un caballero, o de una mujer puede haber una dama, pero hoy tenemos que retroceder 10 casilleros y tenemos una época delirante donde no sabe qué cosa es un hombre o qué cosa es una mujer. Pero en cualquier época nos mirarían como diciendo, pero ustedes, ¿qué problema? ¿Qué retardo absoluto les vino para no saber esto? Y acá es como si fuese necesario aclararlo. Haz lo que quieras con tu vida, pero lo que no podemos ya caer es no saber ni qué cosa es un hombre, ni qué cosa es una mujer, porque si no sabemos eso, después no podés saber más nada de nada. Así que si Capaz que un estarán... bebé no sabe eso. Yendo ¿Eh? yendo a la misma analogía, capaz que un bebé no sabe qué es eso, pero con 4 o 5 años ya sabe que es nena o nene. Bueno, sí, ya se van a empezar a manifestar unas cosas más allá de la cultura. Nadie niega acá que la educación y la cultura puede hacer grandes cambios en una persona, pero esto ya, incluso ya hay todo tipo de experiencias de ese niño que nació hermafrodita o que deciden quitarle un sexo desde pequeño y educarlo como una niña o un niño, algo que va en contra de su biología y después, tarde o temprano, empiezan a saltar problemas de todo tipo con ese ser. ¿No? Entonces, si habrá entrevero en nuestra época, que hasta eso
Estamos barajando. Entonces son épocas que también siempre empiezan a quedar marcadas por grandes movimientos migratorios, por grandes elementos de inmigración. Pensemos nomás, hoy que te hablaba de las ciudades europeas. Hay veces que las inmigraciones pueden ser violentas, hay mucha gente que llega junta y empuja y hay drama y hay pelea, que no falta en esta época, pero también son cambios que vienen desde adentro. Y eso, sin hablar de bueno o malo, va provocando también todos unos reacomodos culturales que con el paso de las décadas o los siglos, bueno, claro que genera cambios. Incluso es lo que en Francia vengo viendo muchas veces los estudios, ¿no? Hace una proyección que para el 2050 o 60, ponerle, no sé, van a ser más musulmanes que cristianos en Francia. Al ritmo que se vienen reproduciendo, al ritmo que vienen llegando y a los pocos ritmos que se viene reproduciendo el mundo católico, cristiano, perdón, decirlo así, la cristiandad, y bueno, está, es clarito. Pueden errarlo un poco antes o menos, pero se muestra lo que está hablando. Por eso, insisto, no hablo ni de bueno ni malo, pero hablo de cosas que se van a mezclar muchísimo. Entonces, sensaciones de inseguridad. Pensemos nomás, el mundo, nuestros abuelos iban a 18 de julio, iban a avenidas amplias y esos eran los paseos. Y nosotros nos cerramos en un shopping, en lugares cerrados. ¿Y qué significa psicológicamente un shopping? Y bueno, un lugar donde adentro, en el mejor estilo del castillo medieval, las cosas funcionan, las cosas están controladas, hay seguridad ahí afuera, y bueno, afuera, que Dios te ayude. Empiezan los barrios privados, los feudos, donde la gente ya harta, no vamos a entrar en eso ahora, no, pero cansada, tal o cual cosa, se va, se agrupa con seguridad privada y empieza como a hacer sus propias reglas, sus propios reglamentos, sus propias cosas. Eso es un siglo medieval. Era lo mismo cuando vos formabas una comunidad y el señor feudal defendía a su comunidad. La misma situación, ¿no? La seguridad. Vos le pagabas el diezmo, no sé qué, para que te protegiera. Sí, señor. En gran parte. Ojo, estamos hablando de determinados paralelismos, no es que las cosas sean iguales, porque por suerte nada se repite igual. Pero estamos hablando de determinadas mentalidades, sobre todo. Ya hablamos de los problemas de comunicación, hay épocas donde está todo entreverado, donde aparecían todo tipo de supuestos iluminados con sus mensajes, con sus cosas. Y bueno, hoy también tenemos cientos de influencers o de gente que vaya a saber por qué, pero es escuchada por millones. Uno dice, este prestigioso canal, ¿por qué no se reproduce mucho más? Cuando hay tanto ganso hablando cosas por ahí. Bueno, algún día capaz que pasa o lo que lo escuchan. Pero bueno, vemos entonces con qué facilidad aparece uno que dice cualquier gansada y lo siguen cientos de miles de personas sin demasiado discernimiento, sin demasiada cosa. Eso Igual que no sean muchos, porque ya no podemos decir tanta pavada como decimos ahora, tenemos que ser más serios. Bueno, después sí nos exigirían más, pero está, ese sería un lindo desafío, ¿verdad? Bueno, hablar de la pobreza, de los mendigos, de cómo los elementos culturales empiezan como a decaer, todo se vuelve más de sobrevivencia. Cada vez que se hace una plaza, se hace algo en el espacio público de día, hay que hacerlo a prueba de vikingos, a prueba de vándalos, ¿no? O sea, cualquier cosa que vos en un parque o en un lugar hagas sutil, ya sabemos que no dura, capaz que ni amanece, porque lo rayan todo, porque lo rompen todo, porque no. En fin, entonces las plazas o lo que sea hay que hacerlas de cemento, de hormigón, de acero, porque si no, no dura nada. Y eso en es San algo José se robaron la loba de Rómulo y Remo. que escuché, sí, que ya se habían robado otra cosa, y bueno, así estamos, en Ciudad del Interior, ¿no? Que de pronto hasta hace tiempo, no hace mucho, vivían un clima de otra seguridad. ¿Qué hablar, mi amigo, de los miedos sanitarios, de los delirios sanitarios, que siempre han caracterizado estas épocas? Sacado acá la teoría del contagio así nomás, pero bueno, se empiezan a volver menos eficientes toda la parte sanitaria, la parte de los alimentos, la contaminación, y eso también sabemos que empieza a provocar todo tipo de lo que llamamos comúnmente enfermedades, pero sobre todo el miedo psicológico. Démonos cuenta que el año 1000, porque aún después de la Edad Media, de lo que nosotros llamamos habitualmente Edad Media en Europa, hago un paréntesis porque me acordé ahora, realmente tendremos que hacer una salvedad. Verdaderamente época medieval totalmente oscura fue del 470 y pico, donde más o menos destronan al último emperador que quedaba en Roma, que ya era un niño, que no, era figurativo. ¿Ah? Y ponerle para hacer bien así fácil las cuentas hasta el año 1000.
Los primeros siglos de la Edad Media fueron durísimos, realmente. De la ciudad de Roma, que tenía 1 millón de habitantes en su momento, quedó un poblado de no más de 30.000 personas en pocos siglos. Y entonces, cuando vienen con todos los barrios, lo que ellos llamaban los bárbaros, ¿no? Todos los pueblos que trataban de entrar, cuando ya saquearon todo, cuando pasaron siglos de espoleo, de muerte, de llevarse todo, cuando ya no queda más nada que saquear, ahí como que el mundo se empieza a estabilizar. Queda un siglo más o menos, y a partir del año 1000, en realidad, según mi criterio, ya no tendríamos que hablar de Edad Media, porque ahí sí se empieza otra vez a vigorizar Occidente, ahí empiezan las cruzadas, empieza el arte gótico, una maravilla, comparado con el arte románico, que era pesado, que era oscuro, el arte gótico es otra cosa totalmente distinta. ¿Tá? Entonces, con las cruzadas, que otra vez empiezan a conocer Occidente y Oriente, y aunque sea muchas veces a través de la guerra, aunque no siempre, porque ahí va a aparecer una, un grupo de personas que vale la pena algún día que hablemos de los templarios, que también ha dado para todo tipo de fantasía y todo tipo de cosas, pero es realmente un grupo místico muy importante que va a lograr una sana convivencia entre las 3 religiones durante mucho tiempo, que tiene Y una están cara... Sí, decime. en esa época está el auge de los mongoles, ¿no? La invasión a China y la expansión hacia Por el, Occidente también. Eso generó todo un intercambio de situaciones y de cultura por el otro que lado también. del mundo, del otro lado de lo que hoy llamamos Medio Oriente, sí, estaba Gengis Khan y sus descendientes haciendo, bueno, generando el imperio más grande, físicamente más grande de toda la historia. Entonces también muchos huyendo y otros acá se van a encontrar en todo ese mundo, pero es muy importante empezarse a conectar, porque en los primeros siglos de la Edad Media prácticamente nadie se movía de su lugar, era una quietud tremendo, el comercio prácticamente no existía, por eso se vino abajo casi todo. Después entonces esos siglos de saqueo, todo, cuando ya no queda más nada que saquear, e incluso todos estos bárbaros a los templos, a los conventos, donde estaban esos monjes que copiaban pacientemente, prácticamente no iban porque decían, tienen una pobreza tal, una pobreza franciscana, que ahí no se puede robar nada. Entonces por eso también sobreviven de esa manera todas esas sociedades de copistas, y ahí se fue forjando algo muy interesante, ¿no? Entonces después de ahí ya surge otra cosa. Pero entonces cuando comienza la Edad Media, cuando empieza a caer el mundo romano, como decíamos, también empieza el miedo. El año 1000 se decía, se acaba el mundo. Y claro, todo lo que pasó en el año 1000, los suicidios, la gente que vendía, que le regalaban a los pobres las cosas, y pasó el año 1000 y dijeron, bueno, habrá que seguir porque acá no pasó nada especial. Acordémonos que pasó en el año 2000 con el J2K, ¿te acordás? Y que las computadoras se van a, porque no sé, no las programaron con el año 0 y no sé qué, y no sé cuánto, y nos vamos a morir todos, y los cohetes se van a disparar solos, y los aviones van no sé, cualquier cosa. Hasta había películas. Entonces, otra vez el elemento milenarista, otra vez nos vamos a morir todos. Una sensación inconsciente que siempre aborda la humanidad cuando, aunque no lo querramos reconocer o ni siquiera lo podamos concienciar bien, empezamos a ver que el mundo en el que estamos no camina, que todo se oxida, que todo no da lo que ya dio lo que tenía que dar, empieza también inconscientemente la destrucción. Gran parte de todo este saqueo urbano, todas estas cosas, es como algo de esa, diríamos, del alma colectiva, como es que decía Carl Gustav Jung, del inconsciente colectivo, que ahí empieza como a haber sensación de destruyamos. ¿Pero para qué? ¿Para qué se destruye? Aunque sea inconscientemente, para poder luego construir algo de cero. Muchas veces para que algo nuevo tenga que surgir, hay que destruir lo viejo. Y eso a veces se da por medios conscientes o medios inconscientes. Por eso también podemos entender a veces esas mentalidades colectivas de destrucción, de saqueo, de que todo pase rápido porque sabemos de fondo que esta civilización ya dio lo que tenía que dar. Y ahí el elemento sanitario y la muerte y los virus y no sé qué y no sé cuánto y las pandemias. Me imagino que capaz que alguno era muy chico, pero en 2020 vimos hasta hace poco delirio sanitario de la más vieja época medieval. Y bueno, eso en una civilización que está creciendo, que se está expandiendo, esos miedos colectivos, esas sensaciones de despojo, de abandono, de que estamos regalados, no existirían. Para bien o para mal, pero no existirían. Existen y aparecen en épocas que de alguna manera se empieza como a percibir que las cosas no están yendo donde tienen que ir.
¿qué decir de los extremismos religiosos? ¿Cuánta cosa está pasando en este mundo por los extremismos de las religiones? ¿Cuánto se parece a esto a épocas anteriores? Ahora, en este mismo momento que hablamos, la atención del mundo está en esto. Ya sé que mañana va a pasar otra cosa y el mundo miraremos para otro lado, aunque los problemas sigan estando. Pero vaya si tenemos ese drama, vaya si sobra en este mundo religiosidad y falta espiritualidad. ¿Qué quiero decir con Y, esto? Bueno, ya se ha hablado en este canal muchas veces, ¿no? Sobran ritos, sobran cosas, sobran palabras, faltan verdaderos actos de religare, de reunión, de juntarse. Justamente un camino que nos muestra de religar, de yoga, unir, separa y separa. Bueno, eso también es un signo altamente medieval. y esto que mencionaste vos del extremismo religioso, a veces se nombra, a veces no. Muchas veces se cita o se nombra como que como que nunca pasó en la historia del extremismo. O sea, las cruzadas es un claro ejemplo de extremismo religioso. Habría que ponerse a imaginar lo que podría ser unas cruzadas hoy en día. O sea, estaríamos hablando de algo catastrófico. O si esto que está pasando hoy en día en Medio Oriente no es una muestra de lo que puede llegar a ser si uno, en base a argumentos y excusas religiosas, porque yo no creo que el motivo sea religioso, pero sí lo plantean de esa manera, ¿qué pasaría? Pero en realidad el extremismo religioso ha habido en varios periodos también de la Es la humanidad. historia de la humanidad y sobre todo de esa parte del mundo, que siempre tiene una concepción, el mundo semita, por las dudas, ¿no? O que YouTube, antes que vengan a censurar, semita es uno de los tantos pueblos que está ahí de semitas son todos, digamos, en esa zona para hacerlo. Son todos los herederos de la lengua semí, Sí, sí, que son las ahí entran árabes y judíos y hebreos, ahí entra arameo, por eso, muchísima gente, y los cristianos primitivos también son de esa zona, que dice que también. las religiones del libro son todas semitas y tiene siempre esa consideración de el pueblo elegido, de que soy yo, pueblo exclusivista, porque todos los pueblos de la antigüedad tuvieron sus religiones, pero no hubo tantos problemas religiosos. Incluso el Imperio Romano, con todo lo que se puede decir, era un mundo que llegaba a cualquier zona y decía, seguí creyendo lo que vos quieras, seguí rezándolo a quien quiera, simplemente, mirá, acá tenemos una serie de cosas que tenemos que estar todos de acuerdo, todo en común. Ahí terminaban las prioridades. Después seguí con lo tuyo, no se metían con eso. Entonces, eso es un elemento, una característica de esta época, pero que apela a cosas muy poco razonables. Pero también, mi amigo, acabamos de hablar de un extremismo cientificista que nos trastocó al mundo en los últimos 3, 4 años. ¿Qué podemos esperar de la religión que nunca fue para meter demasiado la razón? Pero si en un camino, en un mundo como el científico, se vio arrastrado a cualquier delirio, donde la razón, no, tira el cerebro y lo venimos a buscar en un par de años, ¿qué podemos esperar para otras cosas? Entonces también las edades medias se empiezan a caracterizar por cosas muy poco razonables. Hay poco espacio para la razón y para la lógica en un mundo que se empieza a medievalizar. Y bueno, y nosotros podemos tener un discurso de tal o cual manera, pero hoy, si hicimos, Fabián, ¿cuáles son las cosas o los canales que más gente tienen acá? ¿O cuáles son las cosas que mueven al mundo? Y bueno, vemos lo que puede el deporte, desde el punto de vista racional. ¿Qué aporta el deporte? ¿Qué ganás o perdés vos si Uruguay o el país que sea sale campeón del mundo? No. Nada, no es razonable eso. Pasa por otros canales. O lo que puede las series, o que puede la música. Imagínate que yo dijera, ¿pero para qué vas a ese recital y pagar 15.000 pesos? Si vos en tu casa lo puedes ver mejor, si estás más cómodo. Sí. ¿Por qué te vas a ver al Indio Solari ahí de una peregrinación, hablando de elementos medievales? Y bueno, pero el que está ahí te dice, pero tenés que estar, tenés que verlo. No son elementos razonables. Entonces, aún en este mundo, la gente que más gana, los actores, los deportistas, los grandes músicos, no están aportando cosas a la razón. No lo digo ni bueno ni malo, pero digo el mundo de hoy, que aunque nosotros en el discurso lo creamos muy razonable, es muy poco razonable. Y por eso aún apareció, por ejemplo, el doctor Hammer a presentar algo muy razonable. ¿Y cómo lo mira el mundo? Y miramos para otro lado, porque no estamos en un mundo razonable. Aunque nos gusta autopercibirnos la cima de toda razón. Y en vez de razonar, lo censuramos, lo tratamos de matar, que esto no existió, lo combatimos.
pero lo combatimos no de la razón. Y eso es lo que reclamamos mucho, ¿no? En estos años delirantes sanitarios. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a uno de ustedes, los señores científicos, bueno, acá tengo otro que piensa distinto, vamos a debatir, pongan sobre la mesa. No, no debatía. No me junto contigo. Sos un apestado, sos un apestoso, sos un negacionista. Bueno, incluso con lo que está pasando hoy en día en Medio Oriente, si vos osás a plantear otra teoría, ahí te caen también todos los cucos, antisemita, negacionista. ¿Sabés cómo se llamaba eso en toda la Edad Media? Las herejías. Es un hereje. El hereje. Vamos a quemarlo, vamos a silenciarlo, vamos a darle. Y bueno, capaz que hoy nos prenden una pira funeraria para quemarte, pero te queman en la opinión pública o te queman con esto, o te etiquetan, ¿no? Como te etiquetaban de endiablado, embrujado, no sé qué, negacionista. Ya está, con eso te parece. Esto es un conspiracionista. Como si no bastase mirar la historia del siglo XX para ver cada una de las grandes cosas, fueron un grupo que conspiraron y que se juntaron. Y bueno, y ahí estamos. Otra vez, lo que hablamos de hace un ratito. Muy poco lógico se ha vuelto el mundo. La pobreza del lenguaje. El amigo Aldo Mazzucchelli una y otra vez insiste, ¿no? Cómo nuestro mundo apuesta solo a la oralidad, lo poco que se está escribiendo o lo poco que la gente en general puede interpretar elementos de escritura. Entonces, bueno, está la imagen. Pensemos nomás los emojis o las cosas que sustituyen lenguajes más complejos, los mensajes de texto que una y otra vez vemos a diario. Va habiendo un empobrecimiento del lenguaje. Ahí él hace, escúchenlo, búsquenlo, hace un paralelismo también más o menos similar a esto. En la historia humana ha habido varias veces en donde se pierde la escritura y se pasa a lo gráfico y luego hay como una retomar nuevamente la escritura, porque en realidad es el único proceso que te permite a vos. Yo estoy leyendo un libro que es La pérdida de la narrativa, ¿no? Y habla de lo mismo, ¿no? Cuando uno pierde la capacidad de narrar, pierde un montón de capacidades, no solamente de escribir, sino también de poder poner en palabras ideas, pensamientos y discutir ideas aparte, ¿no? No solamente... Mirá, nosotros ahora, por ejemplo, estamos grabando acá y bueno, esto queda en YouTube, queda en Spotify, pero démonos cuenta también lo sensible que puede ser esto a cualquier fallo tecnológico, caída de sistema, no sé, una explosión solar y que tire todos los satélites, todas las cosas. Y sí, todo esto que decíamos, tengo miles de horas grabadas, pero no quedan en ningún lado. Es una cosa que nuestra tecnología podría rápidamente alterarse. Y bueno, ahí tenemos, es una pérdida entonces de ese lenguaje, de carencia de verdadera escritura masiva. Y bueno, las cofradías cerradas, que se ultra especializan en algo, por eso si cada uno hoy puede estar en su mundo, en su cosa, que comparte poco con los demás, por eso aún el mundo de la medicina que lo hemos hablado, ¿no? Bueno, yo soy traumatólogo que me encargo de la rodilla de la parte de abajo derecha, pero si a vos te pasó algo en la mano izquierda, y mira, ya tendrías que ir al especialista de la mano izquierda, entonces aún en el sistema así como está, con todos los problemas que hay, pero ni siquiera hay alguien que pueda ver la totalidad, la unicidad del ser humano. Entonces todo se vuelve tan especializado que empieza a haber clanes por todos lados, y el mundo, los algoritmos y esto viene de maravilla que nos meten cada uno en nuestro mundo, y nos va costando entender al otro, ponernos del punto de vista del otro. Entonces, todo este paquete de cosas que dijimos, más o menos por arriba, para no ser más largo por hoy, nos hacen indicar que la nuestra, esta que llamamos civilización occidental, y muchas de las cosas también ha escrito el amigo Aldo Mazzucchelli en la revista Extramuros, que lo pueden buscar ahí sus artículos, vienen apuntando a esto. Esto ya arranca en la década del 30, el 40, de los más conocidos, me imagino, voy a mencionar un solo nombre, que viene hablando de la nueva Edad Media, fue Humberto Eco. Hay algunos otros especialistas que andan ahí, pero Humberto Eco fue de los primeros, más un especialista en la Edad Media, mostrando cómo nuestra civilización ya había dado todo lo que tenía que dar, y después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que pasó, rápidamente empieza un proceso de desintegración, incluso en los países, ¿no? Démonos cuenta que otros siglos era la idea de unir, de juntarse para hacer más, y ahora, ¿qué nos muestra la mayor parte del mundo? Divisiones, secesiones. Y ahí tenemos España, por citar un ejemplo nomás. ¿Cuántos grupos separatistas dentro de España tenemos? Los catalanes en su mundo, los vascos en su mundo, y andás a ver si hay alguno más que se quiere separar. En Estados Unidos, eso que llamamos también, sabemos que los estados del sur, Texas sobre todo, hace un buen tiempo que hay movimientos separatistas, incluso tuvieron, bueno, la gran guerra de secesión, y ahí por donde miremos el mundo,
Incluso todo esto también había tomado un auge en Europa con la guerra de los Balcanes, ¿no? Ese mundo así que lo tenían. El mundo comunista tenía ahí Yugoslavia apretado como sea, y bueno, cuando se libera eso, pasaron ahí la propia Europa, a paso de la Europa occidental, los delirios y las matanzas más grandes también, bueno, y ahí se partieron, no sé, como 5 o 6 países, que hoy está Croacia, que está Serbia, que Bosnia-Herzegovina, que Montenegro, bueno, toda una serie de cosas que se partieron, y ese parece ser también otro signo medieval de las cosas que se van partiendo, que se van particionando, y grandes sistemas que ocupaban muchas cosas, y bueno, ahora cada uno quiere su chacrita y su cosa, y yo quiero acá, y bueno, de pronto también es lo necesario después de haber, porque si hay una ley de la historia que también nos marca, la ley del péndulo, ¿no? Es un principio natural. Entonces, cuando el mundo se va mucho tiempo hacia un lado y después el péndulo no agarra el término medio, se va para el otro lado, con la misma intensidad que se había subido, y bueno, iremos a la separación y al separacionista, y habrá cosas que ahí también surgirán nuevas, pero claro, también los comienzos de la Edad Media siempre son duros, ¿eh? Siempre son complicados, cuesta sobrevivir, la sobrevivencia, aún las cosas más elementales, y hay que ir desarrollando una fortaleza interior, una capacidad para no volverse de piedra, pero sí tener ese temple del verdadero acero, como las verdaderas espadas templadas, ¿no? Que son filosas, pero también resistentes, y bueno, uno va a tener que ir desarrollando esas cosas, porque el mundo que ya estamos y el mundo que se viene, lejos de ser ese mundo de frutillitas que la politiquería nos quiere pintar, y bueno, viene pintando complejo. Ya vemos también cómo los estados cada vez son más marionetas, bueno, empezamos hablando de eso, ¿no? Enfrente de los grandes intereses, de las grandes corporaciones, ya no sabemos qué cosa es BlackRock o todos estos, como es, fondos de inversión que son dueños de casi todo, entonces mandan acá, mandan allá. Y bueno, eso sin duda que en las próximas décadas, los próximos 50, 60, 70 años va a ir configurando un mundo bastante distinto del que conocemos ahora. No es esto para volverse catastrofista, pero sí para saber que estamos en una época compleja, porque que algún día va a amanecer, por supuesto que va a amanecer, pero si son las 3 de la mañana y vos crees que ya va a amanecer, no, mi amigo, o ponerle las 1 de la mañana, todavía quedan muchas horas de oscuridad. Es más, anda preparándote para que las cosas vuelvan cada vez más oscuras, ya va a amanecer, pero no esperes que sea ahora ni en 2 minutos, porque el que te diga eso es un ignorante, uno que no tiene ni idea de los elementos, ¿no? De cómo se han dado a lo largo de la historia las civilizaciones, las caídas, las subidas. Dígame, mi amigo. Aparte dicen que el momento más oscuro de la noche es antes del amanecer, ¿no? Sí, señor, y todavía no hemos llegado a la máxima oscuridad porque todavía las cosas funcionan, en buena parte del mundo tenemos, pero va a haber que irse acostumbrando a que los sistemas, todo esto que funcionaba, incluso la inseguridad que tenemos todos, qué va a pasar con las jubilaciones, con esto, aquello, lo otro, porque bueno, ¿no? Tenemos determinada parte del mundo atiborrado de personas, otra que falta gente como nosotros, y una cosa ahí que se va a ir dando con movimientos, con fronteras que hoy están de una manera, pero andás a ver cómo están dentro de otro tiempo, porque por las dudas que la gente se entere, ¿no? En las fronteras si hay algo que ha sido móvil en la historia de la humanidad, son las fronteras donde se dibuja una raya, donde se dibuja otra. Vaya uno a saber cómo se da esto. Las cosas nunca se repiten iguales, pero sí sabemos, y con esto terminamos, lo que siempre se habló de la teoría del eterno retorno. La teoría del eterno retorno no quiere decir que las cosas se repitan iguales. ¿Qué quiere decir la teoría del eterno retorno? ¿O cómo deberíamos entender desde el punto de vista filosófico? Lo que se repiten iguales son las necesidades. Cada uno de nosotros, cada vida, cada momento hace las cosas de una manera. Ahora, las necesidades que cada ser humano tiene, bueno, son más o menos similares. Necesito desde las cosas físicas, desde contención emocional, entendimiento, expansión espiritual. Cada uno, la necesidad es siempre la misma de todos los seres humanos. Se expresa de forma distinta. Las rosas que están creciendo en estas primaveras no son las mismas rosas que las del año pasado. Ahora, tienen el mismo perfume, son nuevas, pero son las mismas a la vez. Como que hay una esencia que se mantiene y por fuera las cosas son nuevas. Entonces, ¿por qué también, y termino con esto, ¿por qué esta necesidad? ¿Por qué las civilizaciones caen y vuelven a nacer? Porque las civilizaciones no harían otra cosa que repetir la necesidad que cada uno de nosotros como ser humano tiene. La explicación de la reencarnación nos dice, ¿por qué morimos y nacemos tantas veces?
porque a lo largo de las distintas encarnaciones necesitamos ir practicando en alguna encarnación más nuestra parte artística, en otra nuestra parte científica, en otra nuestra parte física, en otra más vivencias espirituales, y así una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta recibirnos de seres humanos completos, hasta estar puliditos y lijaditos por todas nuestras partes. Lo mismo harían las civilizaciones. A una civilización con un fuerte énfasis en lo religioso, le suele seguir otra civilización con un fuerte énfasis, por ejemplo, en lo material. Porque, bueno, porque esta ya durante siglos abarcó la parte más religiosa del ser humano, donde casi todo el mundo estaba inmerso en la religiosidad, y después vamos a necesitar una parte más material. Y a esa parte más material le seguirá nuevamente otra con un elemento más metafísico, más artístico o más de la convivencia, y así también las civilizaciones mueren y desencarnan porque hay un único motor, que es la evolución, pero no desde el punto de vista darwinista, sino la evolución espiritual de la conciencia para ser cada vez más perfectos, para estar cada vez más cerca de la salida de la caverna de Platón, que no había aparecido hasta ahora en la charla. Así una y otra vez, lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros les pasaría a las civilizaciones. Obviamente nosotros fuimos el Homo economicus, ya desde el punto de vista económico, técnico, ya dio todo lo que tenía que dar, y va llegando el momento de ir descansando de tanta materia, tanta técnica. Andá a saber por dónde sale la siguiente civilización o cuántas puedan ir surgiendo en otras partes del mundo, pero sin duda que van a poner el énfasis en otra cosa. ¿En cuál? No sé, esto no es futurología, es simplemente conocer los ciclos de la naturaleza, saber más o menos de dónde venimos, en qué momento del ciclo estamos, y estar atento a lo que pueda ir surgiendo. Así que esperemos que estos canales y muchos otros que hay por ahí también vayan ayudando a este despertar de la conciencia, amigo Fabián. Fede, ¿cómo te sentiste? Bueno, imagínense, para resumir todas estas cosas, sin no perder, es siempre un esfuerzo lindo, así que uno con esto, viste que siempre vos preguntabas cómo nos sentimos y todo, me siento bien, yo qué sé, me siento cumpliendo en la medida de lo que se puede un pequeño deber de devolver lo que yo he comprendido, lo que me han mostrado, y así que cada vez que nos reencontramos en estos canales con esta gente que está más o menos en búsquedas similares, a uno resuena con esto y le da más ganas de seguir aportando dentro de lo pequeño que uno pueda aportar, mi amigo. Fede, te mando un abrazo, seguramente... ¿Cómo se sintió? Que nunca, no sé si la gente le pregunta, ¿usted cómo se sintió con estos temas? Yo me siento muy bien. Cada vez que tocamos estos temas, a mí no digo que sé historia, me gusta la historia, me gusta la filosofía, me parece que son herramientas que nos permiten entender el presente que estamos viviendo. Entonces me generan un interés y una ganas de seguir hablando y de seguir preguntando y divagando. Me disfruto mucho este tipo de contenidos, el que hago contigo, el que hago con Emma a veces, el que hago con Alicia y Miguel, sin desmerecer el resto, ¿no? Pero cuando tocamos estos temas así de la historia humana y de la naturaleza humana, a mí me gustan mucho y me siento muy cómodo en esta situación. Excelente, amigo. Bueno, será hasta la próxima, que capaz que complementamos con alguna cosa de esto, o habrá algún otro tema de reflexión para tratar de colaborar en algo. Te mando un abrazo grande, nos estamos viendo pronto, ¿te parece? Quedamos así. Un abrazo. Un abrazo. Y nosotros también nos retiramos, estamos terminando el programa. Recuerden, compartan, comenten, suscríbanse, denle me gusta si les gustó. Si no les gustó, compartan igual, dejen que otro se clave. Pero hoy en día cada vez más es grato y señal de agradecimiento de que ustedes puedan compartir el material. Eso es lo fundamental. Recuerden que este canal tiene como principal regla o promesa el que no sea monetizado, para poder hablar libremente y tranquilo este tipo de cosas, y eso hace que también la única forma que tengamos hoy en día establecida para colaborar es que compartan y que lo hagan llegar a cada vez más personas. Recuerden, suscríbanse al canal de YouTube, yo en Ser Uno Canal.
@ser1hoy en Facebook, en Instagram y en Twitch. También Ser1 canal en Telegram. Y busquen el perfil de Spotify en Ser1. O también, ahora que en Uruguay, si estás escuchando y estás viendo de Uruguay, ahora que en Uruguay dentro de poco no va a estar Spotify, al parecer, también pueden encontrarlo en Google Podcast, el perfil de Ser1, y escuchar y ver, escuchar, porque no tiene para ver ahí en Google, el contenido que vamos haciendo cada día. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches, si lo están viendo de noche, porque justo estamos de noche, y nos vemos en un próximo Cambiemos el Relato. Un abrazo.